Muy buenas noches, bienvenidos a su caso en casa, de lunes a viernes, temas del derecho que nos interesan a todos y como todos los martes, derecho laboral y pensiones. Soy Juan Carlos Hurtado y vamos a hablar de acoso laboral. Doctor Orlando Hidalgo, entremos de una vez en materia. Muy buenas noches, qué bueno estar con usted nuevamente los martes. Juan Carlos, buenas noches, televidente, buenas noches. Sí, aquí hablando y de un tema muy espinoso, digámoslo así, sí, señor, sobre el acoso laboral. Petición de los televidentes que quieren aclarar algunas dudas sobre este tema. Aquí estaremos en este espacio para aclarar sobre este tema que es, sí, como se dijo, como ya dije, bastante espinoso, pero trataremos de que sea lo más sencillo posible. Hay una, digamos, una línea muy delgada entre lo que es y no es acoso laboral. Muchas personas le dicen a uno, ¿será que yo estoy siendo objeto de acoso laboral por esto y esto y esto? No es simplemente con que le hagan una mirada, como dice uno, displicente para que se hable de acoso laboral. ¿Cómo distinguir qué es acoso laboral para las personas que nos están viendo, obviamente, y que trabajan en empresas y tienen, pues, obviamente, sus empleadores? Sí, Juan Carlos. Usted como abogado habló de la línea delgada porque se tiende a confundir el común, la mayoría de los trabajadores, cualquier llamado de atención o cualquier requerimiento del empleador o alguna orden que le da el empleador con un acoso o con una persecución. No, tenemos que tener muy claro realmente qué es el acoso laboral o mobbing, que se llama, que viene a ser lo mismo que llamamos en la escuela o que estuvo de moda en alguna época en las escuelas del bullying. Que ahora lo llaman bullying. El bullying escolar, aquí se podría hablar de bullying laboral, acoso laboral o mobbing, se llama cuando estamos hablando aquí en términos de derecho laboral. Sí, no podemos confundir qué es la figura del acoso laboral con las instrucciones u órdenes que dan los empleadores. La finalidad del acoso laboral o de estas instrucciones que muchos confunden con acoso laboral, la finalidad que se persigue por el acosador o por el... Hay una persona que es intermediario entre el acosador y el que acosa, el que tiene la finalidad de acosar. La finalidad que se persigue con eso es hacer aburrir al trabajador para que renuncie. Entonces es muy distinto a le da instrucciones, le da directrices, a lo está presionando para que finalmente renuncie a su cargo o empleo. Recordemos para nuestros televidentes que están llegando en este momento a la audiencia, estamos hablando de acoso laboral, pero también estamos respondiendo inquietudes relacionadas con el derecho laboral y con la seguridad social y las pensiones. En pantalla hay unas líneas telefónicas para que nos llamen y formulen sus inquietudes. En horario de oficina también tenemos una línea telefónica para que organicen su agenda con nosotros y podamos resolver inquietudes al 322-2552. 322-2552. ¿Qué le parece, doctor Orlando, si hablo un poquito sobre el portafolio de servicios que se está prestando en la oficina? Sí, Juan Carlos, perfecto. Contémosle a los televidentes que es importante que sepan el amplio portafolio que tenemos en la oficina. Sí, claro. Bueno, antes de entrar con nuestra televidente, digamos que prestamos servicios relacionados con el derecho laboral y de pensiones. Con el sistema de seguridad en el trabajo, señor empleador, de un empleado en adelante, ya usted tiene que tener el sistema de seguridad en el trabajo porque puede acarrear serias sanciones de tipo económico, hasta penal y disciplinario en algunos casos. Y también estamos prestando los servicios en asesoría para aquellas personas que han sido investigadas o que tienen procesos con las contralorías municipales, departamental o nacional, servidores públicos y también privados que hayan tenido manejo de lo económico en materia, obviamente, fiscal. Doña Livia, muy buenas noches, bienvenida a su caso en casa. Buenas noches. Buenas noches. Para hacerle una preguntita, si me hace el favor al doctor. Sí, bien pueda, bien pueda. Vea, es que a mí hace 9 años me indemnizaron, ¿cierto?, en el Seguro Social, porque tenía nada más es que 620 semanas. Correcto. Y me dieron 4.800.000 pesos con reposición que hice. O sea, que estuve más liquidada y hablé con un abogado y me dijo que ya no tenía derecho a nada, que pues a nada de volver como a hacer alguna cosa reclamar. Porque ya había caudado. Ya había vencido perdido la oportunidad en el tiempo. Doctor Orlando, cuando ocurren esas situaciones como la que presenta la señora hace muchos años o algunos años, ella siente, no, me liquidaron mal esa indemnización sustitutiva, ¿qué debe hacer esa persona? Sí, primero para mirar si está mal liquidada, como dice la señora Nidia, tendríamos que tener la historia laboral de ella para mirar efectivamente con qué salarios se le hizo los aportes al sistema de pensión.
para ver si realmente está bien o mal liquidada. Lo que yo le entendí a la televidente fue que ella en su momento, cuando le dieron esa indemnización, lo que ella dice que me liquidaron, se está refiriendo a la televidente a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Esa indemnización, cuando a usted se la dieron, le entendí que ella hizo la reclamación porque consideró que estaba mal liquidada y finalmente le dieron 4 millones y algo. Sí, señor. Los derechos laborales, incluyamos esto dentro de los derechos laborales, prescriben a los 3 años. Si ya transcurrieron los 3 años después de que usted hizo la reclamación, podría estar acertado el abogado del que usted consultó cuando le dijo que ya le había prescrito la oportunidad. Pero tendríamos que analizar bien a fondo si realmente le prescribió o no le prescribió la oportunidad para reclamar. A mí me asalta pues una duda, que por eso usted dice que hay que revisar el tema, porque como los derechos a la seguridad social son irrenunciables, revisar si en el tema de esa indemnización sustitutiva, si opera o no la prescripción. Pero vamos con más televidentes, doctor Orlando. Doña Consuelo, muy buenas noches, bienvenida a su caso en casa. ¿Cuál es su inquietud hasta ahora? Sí, aló, buenas noches. Buenas noches. Vamos a bajarle un poquito el volumen al televisor para que nos podamos comunicar mejor, doña Consuelo. Claro que sí. Gracias, muy amable. ¿Cuál es su inquietud? Ya, Consuelo Hurtado. Ah, bueno. Ya, lo que pasa es que yo tengo un problemita con una llamada, que imagínese que me pusieron yo trabajé, pues sí tengo ya 800 semanas. Correcto. Entonces, ¿cómo le parece que yo tuve una pérdida de semanas de 4 años que laboré en una empresa y me dicen que no, que nunca aparecía la semana y no aparecía? Entonces yo he demandado y me dijeron que para qué demandaba, que porque yo ya no tenía tiempo de recoger las semanas que me faltaban y que yo no tenían ninguna prueba de que yo había laborado allá. Y yo sí tengo pruebas y yo llevé testigos y todo. ¿Y en qué va el proceso, doña Consuelo? ¿Y en qué va? Porque lo que le entiendo, ya usted demandó, ¿en qué va ese proceso? ¿O cuál es la inquietud para que discutamos acá? La inquietud mía es que yo, mientras eso me sale, mi esposo está pensionado. Entonces, cuando el esposo está pensionado, a uno le dan es que una semana de... ¿Un incremento? Eso, como un tanto, como 120 o algo, sí, que le dan a uno mensual. Bueno. ¿Yo reclamo eso o eso le ha llegado a él y él no me lo ha entregado? Doctor Orlando, en el caso de doña Consuelo, ¿ese incremento aplicaría? Doña Consuelo está todavía en la línea ya. ¿Doña Consuelo? Bueno. Sí. Bueno. Sí. Doña Consuelo, ¿su esposo fue pensionado en qué época? Hace 2 años. Hace 2 años. Sí. ¿Lo pensionó Colpensiones? Sí. Bueno, tendríamos que mirar, gracias señora Consuelo, tendríamos que mirar realmente qué normas le aplicaron a su esposo para pensionarlo, ¿sí? 2 años, estamos hablando de 2015, del año 2015, porque solamente después de 1994, las personas que se pensionan con Colpensiones, para reclamar los incrementos por personas a cargo, que es el tema que usted nos está trayendo, tendrían derecho solo si son pensionados por régimen de transición. Y el régimen de transición solo fue hasta el 31 de diciembre de 2014. Los que se lograron pensionar en ese momento o hasta esa fecha, o cumplir los requisitos hasta el 31 de diciembre de 2014, aunque no se hayan pensionado, pero para esa fecha ya tenían los 2 requisitos, el número de semanas y la edad, podría estar en ese caso. Frente a su inquietud, y para todos los televidentes, los incrementos por personas a cargo o la filosofía de los incrementos por personas a cargo, que es el 14% por cónyuge a cargo y el 7% por cada uno de los hijos, no es para la cónyuge y no es para los hijos ese incremento de 109.000 pesos del 14% que le dan para la cónyuge o compañera o compañero y el 7% para los hijos. Ese incremento, la filosofía del incremento por personas a cargo es para ayudarle al pensionado a llevar esa carga económica, porque es quien lleva toda la obligación del hogar, la obligación económica. Por eso se dice incremento por personas a cargo. Y lo que hay que demostrar para que le den esos incrementos es que esa persona por la que el pensionado va a reclamar depende económicamente del pensionado. Entonces, esos incrementos son para el pensionado y la filosofía de esa norma es lo que acabo de decir, para ayudarle a llevar la obligación económica. Doctor Orlando, y muy buena esa última acotación, que dependa económicamente del pensionado. Y como doña Consuelo dice que al parecer está todavía trabajando, entonces tampoco podría tener ese incremento porque no depende económicamente, en este caso, del pensionado. Ese es uno de los requisitos, por no decir que el más importante para reclamar este incremento. Recordemos, doctor Orlando, que nuestro teléfono en horario de oficina es el 322-2552,
temas laborales, pensiones, sistema de seguridad en el trabajo y procesos de investigación por parte de las contralorías, tanto servidores públicos o quienes fueron servidores públicos que tienen estos procesos. También en la oficina tenemos un equipo de primer nivel para atender estos casos. También tenemos hasta ahora una televidente. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Doña Ana. Sí, buenas noches. Buenas noches, doña Ana. ¿Cuál es su inquietud hasta ahora? Y gracias por llamar. Te pregunto, es algo sobre unos niños, eso tocan el tema de eso. Pero ayúdenos con el tema para ver si de pronto le podemos colaborar. Es que yo hace la niña y el niño, la niña la mandé de 3 años a pasear con el papá y el niño de 5 años, y él no me los volvió a dejar ni ver, no me los dejó, o sea, él no me deja tener contacto con los niños. Bueno, ese es un área del derecho de familia, pero nos queda de tarea para consultar con un experto, traerlo aquí a su caso en casa en el transcurso de esta semana o la próxima, para que podamos dirimir temas relacionados con el derecho de familia que pasa en esos casos. Doctor Orlando, no sé si quiere usted de pronto, no quiere acotar sobre ese tema nada. No, sí, O de pronto que para llegue que- el experto para que le aclare las inquietudes, Claro. porque me imagino que no es solo esa, sino de pronto la inquietud es más profunda, entonces para que... Nos queda de tarea Sí, con la para directora saber. Yasmín Parra para que tengamos un invitado experto en derecho de familia y pues poder aclarar ese tipo de inquietudes que son pues tan complicadas obviamente. Estamos hablando entonces, doctor Orlando, del acoso laboral. ¿Qué otros detalles tener en cuenta cuando una persona dice a mí me están acosando laboralmente? Voy a acudir a la ley 1010 para saber si aplica o no el acoso laboral. ¿Qué tener en cuenta? Claro, sí. Desde antes del 2006, la ley 1010 de 2006 fue la que trajo la figura del acoso laboral. Desde antes de esta fecha se viene acosando o se venía acosando a muchos trabajadores, aún persiste pues la figura en muchas empresas o por muchos empleadores del acoso laboral. El acoso laboral, como lo dije en un principio, tiene como finalidad hacer aburrir a este trabajador al que se acosa, el que es el sujeto pasivo del acoso, ¿cierto? Entonces, ¿qué figuras pueden ser constitutivas de acoso laboral? Agresiones verbales, porque por lo regular el acoso laboral no se da con agresiones físicas, no necesariamente tiene que ser una agresión física. Una humillación. Agresiones verbales, humillaciones, términos desobligantes, ojo, términos desobligantes en presencia de personas extrañas a la empresa o compañeros de la empresa. No términos desobligantes que su jefe inmediato, su compañero o su empleador le haga en privado, sino en presencia de los compañeros, ¿sí? Términos burlescos, se le sobrecarga las labores que realmente deba cumplir en la empresa, se le cambia el horario, pero a propósito para hacer aburrir a este trabajador. Todo eso lleva a una circunstancia, entre otras figuras que se pueden constituir como acoso laboral, llevan a una circunstancia que el trabajador finalmente va a tener que consultar con un médico porque esto le repercute contra su salud. Entonces todo eso se tiene que convertir en acoso laboral. No es acoso laboral cuando el empleador le dice, hombre, usted estaba en la mañana pero lo tenemos que traer en la tarde por la necesidad de la empresa. Ojo, es muy diferente. Bueno. Colabórenos con esta función que no es la función que usted tenía, pero colabórenos con eso porque la empresa la necesita. Ojo con eso. Y la finalidad, no lo olvidemos, es que el acosador quiera, la finalidad es que renuncie el empleado al trabajo. Después de atender a nuestra televidente para que nos ayude las pruebas que tiene que tener ese empleador, porque la carga de la prueba me imagino que aquí está en manos del empleador, del acosado. Doña Ana, doña Gloria desde Enciso, muy buenas noches, bienvenida a su caso en casa y cuál es su inquietud. Buenas noches, para hacerle una preguntita al doctor. Es que a mí me van a calificar, pero yo estoy cotizando en Prosperar, pero yo no estoy, que si en el momento que me dan la calificación, pues si me la dan del 50, ¿yo me tengo que retirar ahí mismo de Prosperar o cuándo? Listo, señora. Muchas gracias. Muchas gracias. Usted está en el proceso de calificación, señora Sí, ya Gloria. tengo los conceptos desfavorables y ya me van a calificar, pero yo estoy todavía cotizando en Prosperar, pues en Colombia Mayor. Sí. O sea, si la La califica. recomendación es, no sabemos cuál va a ser Claro. el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que le van a dar a usted. Usted ya tiene conocimiento, la veo que está enterada de cuál porcentaje necesita para que la califiquen como inválida y poder reclamar o hacerse acreedora a la pensión de invalidez. La recomendación es que siga cotizando hasta tanto tenga su calificación. Y es más, hasta que le reconozcan su pensión, porque finalmente no sabemos cuántas semanas tiene usted cotizadas antes de la estructuración de esa invalidez que le van a dar. Entonces lo que se recomienda o lo que yo recomiendo en estos casos es siga cotizando hasta que tenga seguro que le van a reconocer su
su pensión de invalidez o la calificación sobre todo. Aspectos importantes para recordar sobre el acoso laboral. Según la ley 1010 del 2006, se entiende como acoso laboral o moving toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado trabajador. Son conductas configurativas de acoso laboral, los actos de agresión física independientemente de sus consecuencias, las expresiones injuriosas, ultrajantes sobre la persona con utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar, la preferencia política o el estatus social. Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo, las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo, los sujetos activos de acoso laboral, el empleador, un jefe, un superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno. El acoso laboral está encaminado a infundir miedo, intimidación, terror y angustia y a acusar o a causar más bien perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia del mismo. Y tenemos una televidente hasta ahora, doña Anaís. Muy buenas noches, muchas gracias por llamarnos. ¿Cuál es su inquietud hasta ahora? Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Le llamo con cáncer de mi esposo. Lo que pasa es que mi esposo trabajó con 5 empresas. En la primera trabajó 10 años y medio. En las otras ya trabajo, en otra trabajo 5 años. En otra trabajo casi 1 año. En la otra trabajo 6 meses o 9 meses. Y en la otra trabajo como 6 meses. Correcto. ¿Y la inquietud es? La inquietud es que nosotros mandamos, cuando nosotros estudiamos Internet, llevamos para saber las semanas cotizadas. ¿Y le aparece más o menos 1000? No, y resulta que le aparecen menos de la cantidad de semanas que nosotros más o menos nos promediado. han. Porque inclusive en Monterrey le dijeron que él tenía 1200 semanas, pero él ahora está descolocado, lleva 4 años descolocado. ¿Cuántos años tiene su esposo? Tiene 53 años. Listo. Bueno, doña Anaís, muchas gracias. Yo más o menos, doctor Orlando, le entiendo que en esos 20, 21 años tendría 1000 semanas. Dicen que 1250 semanas que en Monterrey no aparecen y el señor puede estar tramitando la pensión. ¿Qué le podemos decir a la televidente? Pues la inquietud de la televidente es... ¿Qué puede hacer? Le entiendo que cómo encontrar esas semanas que están, que no las encuentra en su historia laboral. A la televidente le decimos, a ver, tenemos que revisar la historia laboral, el certificado que le dieron de semanas o la historia laboral, porque allí, ya con usted a un lado, podremos coger la historia laboral y revisar periodo por periodo para ver cuál es el espacio o el tiempo que le falta, ¿sí? Y ahí ya nos daríamos cuenta y le podríamos asesorar diciéndole, le falta de tal fecha a tal fecha, en qué empresa estaba e ir a buscar si la empresa todavía existe o cómo probarle a Colpensiones que realmente sí estaba vinculado para ese entonces. Entonces, por eso le hacemos la invitación a la televidente y a todos los televidentes que nos llamen horario de oficina al 322-2552. Allí nos sentamos con usted, le miramos la documentación y podríamos darle una respuesta más acertada. Aunque ahí con lo que comentaba la señora, más o menos 1000 semanas, pero bueno, hay que revisar, doctor Orlando, usted tiene toda la razón. Doña Ligia desde Castilla, muy buenas noches, bienvenida a su caso en casa. ¿Cuál es su inquietud hasta ahora? Buenas noches, muchas gracias por el programa, súper importante. Vea, yo le hago una preguntita. Tengo una familiar en otro país. Ella tiene más de 250 semanas cotizadas aquí en Colombia. ¿Ella puede seguir cotizando para pensionarse aquí o esperar? ¿Cuántos años tiene ella? Tiene 47. Y 250 semanas, doctor. A ver si ella sigue cotizando o espera hasta que cumpla la edad. ¿Tiene cuántas semanas, perdón? 250. 250. ¿Y tiene 1250 o 250? No, 250. 250. Bueno, estamos hablando que le falta alrededor de 22 años de cotización. Sí, le da. Si está cotizando en Colpensiones, que es el fondo público. Si está cotizando en un fondo privado, pues allí, como ya se ha dicho, es por el ahorro que tenga en su cuenta individual y aproximadamente tendría que tener 180 a 200 millones de pesos para poder pensionarse en un fondo privado. Si es el Colpensiones, tiene que cotizar
1.300 semanas como mínimo. 1.300 semanas son 26 años aproximadamente. Estamos hablando que a su familiar le faltan 22 años cotizados. ¿Qué le aconsejamos si sigue o no cotizando? Ya lo valorarían ustedes teniendo en cuenta que le faltan esos 22 años más o menos para cotizar. Y que si tiene la capacidad económica porque vive en el exterior y lo quiere hacer, pues igual de todo modo hay que pensar en unas contingencias, sí, ¿no? aclarar a la televidente y a todos los televidentes que no solo está cotizando para la pensión de vejez, sino que a la vez está cotizando para invalidez y sobreviviente. Vamos a atender otra llamada, doctor Orlando. Doña María desde Manizales, buenas noches. Se cayó la llamada. Recordemos que nuestro teléfono en horario de oficina, porque muchas personas nos llaman, no alcanzan a comunicarse, es el 322-2552. 3 áreas del derecho: laboral y seguridad social, tema de investigaciones por parte de las Contralorías e implementación del sistema de seguridad en el trabajo. ¿Cómo van los traslados desde pensiones, doctor Orlando? Juan Carlos, un tema muy importante para todos los televidentes, muy positivos los resultados judiciales hasta el momento, con la jurisprudencia que existe y los resultados que hemos obtenido en la oficina, trasladarse de un fondo privado a un fondo público Colpensiones para determinar que le reconozcan la pensión de vejez, porque es más favorable estando en Colpensiones. Ha sido un éxito hasta ahora, así que los invitamos a los que estén todavía en los fondos públicos, en los fondos privados, perdón, que se quiera trasladar a Colpensiones, siempre y cuando sea más conveniente, que sí se puede hacer. Y en la oficina estamos haciendo este tipo de traslado. En el derecho no se pueden prometer resultados, el trabajo es de medio, pero en este tipo de demandas el éxito es bastante alto por la experiencia que se ha tenido en la oficina, así que los invitamos para que nos llamen al 322-2552. Gracias al doctor Orlando. Estuvo con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa. Mañana estaremos con otro invitado para seguir hablando de derecho, de otras áreas del derecho. Muchas gracias y una feliz noche.